aquí en Cátedra Médica, un martes que hemos dedicado a hablar sobre geriatría de la mano de la doctora Melody Creckett. Hablamos sobre las caídas en el adulto mayor. Doctora, ya cuando una persona llega a esta etapa de la vida, muchas veces llega con limitaciones. Muchos adultos mayores ya utilizan bastones o andadores para poder desplazarse en sus hogares. ¿Qué repercusión tiene o qué impacto tiene el uso incorrecto quizás de ciertos bastones o de andadores en el riesgo de caída en el adulto mayor? Excelente pregunta, Lisaine. Decir que siempre que hay una lesión, el bastón, el dispositivo de apoyo, siempre debe utilizarse en el lado contrario a la lesión, que es la extremidad que, por así decirlo, va a estar más sobrecargada, tratando de compensar la lesión como tal. Si utilizamos el dispositivo del lado que no es, entonces el adulto mayor una puede confundirse y Ujú. caerse nuevamente. Y también puede perder lo que es la confianza, porque el mismo dispositivo le va a decir que no está bien sostenido. Puede perder la confianza para movilizarse. Y de ahí que de verdad la gran mayoría de los pacientes que utilizan algún tipo de este dispositivo, la primera vez nunca lo quieren utilizar. Eso es Asustados. una queja muy frecuente, ¿no? Él no quiere usar el andador. Otra cosa que puede suceder es que los mismos no sean ergonómicos y que al momento de sostenerse le creen a ellos algunas lesiones o le aprieten demasiado o le laceren la piel. Y esto puede hacer que el adulto mayor sencillamente rechace lo que es el dispositivo. Doctora, hay otro tema que me parece importante que podamos tocar porque hemos hablado de la importancia de prevenir y cuáles son las causas de que un adulto mayor pueda caerse. Y es el tema de las consecuencias que pueden llegar a largo plazo y a corto plazo. De hecho, yo he escuchado a familiares que han perdido a un adulto mayor decir, no, él se cayó y después de ahí se complicó tanto que eso lo llevó hasta la muerte. Entonces, en este punto, nos gustaría poder aclarar esta parte de las consecuencias que pueden llegar a corto y largo plazo y también de cuáles son las fracturas más comunes que se pueden dar por una caída en esta etapa de la vida. Bueno, a corto plazo podríamos decir que la misma fractura es la más importante, laceraciones, fracturas, microfracturas que pueden ocurrir también. Siempre que a mí me llaman que un adulto mayor se cayó, hay que hacer placa. Porque ellos pueden hacer radiografía, porque ellos pueden hacer microfractura y no darnos cuenta. Ujú. Y por eso te dicen, ah, no, a raíz de que él se cayó más, nunca volvió a ser Mm, el mismo. Sí. Puede que no se hayan hecho los estudios del lugar y que realmente tenga una fractura, porque una persona mayor no requiere de mucho impacto, de mucha fuerza o de una caída muy dramática para fracturarse. Hay más fragilidad en los huesos. ¿Sí? Que dicen, Exactamente. los huesos de viejos no se empatan, no se empatan. dice la gente, Y, doctora. y tú me dirías, no, que si tuviera roto le duele muchísimo. Nuestros adultos mayores tienen mucha capacidad de resistencia y pueden realmente tener una fractura y no dolerle tanto como para que Mm, sea notorio. Entonces, es importante que siempre, siempre nosotros podamos hacer un estudio de imagen para descartar. Otra de las complicaciones que podemos ver y ya más a largo plazo son los encamamientos producto de esta fractura, Ujú. que el paciente quede encamado, postrado, inmóvil, y con esto vamos a tener lo que son las úlceras, que al final terminan siempre infectándose, porque por lo regular son áreas que siempre están húmedas, como es la región sacra, que siempre van a estar expuestas a cantidades de orina y de evacuaciones. Y eso es una úlcera que termina infectándose e infectando todo el paciente. El paciente termina siendo una infección sistémica, si no es que viene una neumonía. Y digamos que las caídas tienen por todo esto una tasa de mortalidad muy alta. También generan lo que son las hospitalizaciones, es otra consecuencia. Y nosotros relajamos mucho en las escuelas y en la residencia que decimos que una persona mayor, desde que se acuesta en una cama de hospitalización, ya va perdiendo 2 gramos de hemoglobina. sí. Porque no tiene las condiciones, no tiene la misma alimentación que en casa quizá. Y se pueden ir generando lo que son también las úlceras, quizás no a nivel sacro, pero sí a nivel de las extremidades, de las articulaciones, va perdiendo la capacidad de caminar, el equilibrio, se va más débil para la casa después de una hospitalización. Entonces, eso genera o perpetúa lo que es el ciclo de
caída, hospitalización, caída, hospitalización. Eso si acaso el paciente sale bien de esa hospitalización por caída y no se le añade, por ejemplo, una neumonía hospitalaria que puede ocurrir también en ese contexto. Volviendo al tema de los aditamentos que ayudan al tema de la movilidad, debo ir a comprar ese objeto, ese producto con una recomendación del geriatra, o puedo yo ir mismo y voy y me compro un bastón o Sería un lo andador, ideal no sé. que se haga una evaluación del aparato locomotor, porque hay pacientes que realmente no les conviene utilizar dispositivos. Si yo tengo una persona mayor que tiene su aparato locomotor bien y que no tiene debilidad general como tal, es un paciente que no lo requiere. Así que sí, siempre debe hacerse una evaluación, que no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, el familiar va y se hace de su dispositivo para prestarle mayor apoyo. Usted mencionaba algo que me parece interesante, doctora, y es que el adulto mayor tiene una capacidad de resistencia que puede caerse, tener una fractura y seguir normal, quizás sin expresar dolor, sin expresar esa sensación de que algo no anda bien. Y entonces eso puede alargar la búsqueda de atención médica. En este sentido, ¿qué ve usted en consulta cuando un adulto mayor sufre una caída? ¿Llegan inmediatamente en busca de descartar si hubo fractura o no? ¿O llegan ya porque hace 3 semanas que se cayó mamá y ahora entonces estamos viendo tal o cual cosa? Por lo regular hace una semana de la caída, en promedio. Okay. En promedio, hace una semana se cayó, pero realmente están solicitando la asistencia porque dejó de comer. Ok. Entonces ya, o porque está haciendo una fiebrecita, o porque ahora alguna parte de donde se cayó se empezó a poner morada. Por lo regular, ese es el tiempo. Nunca el familiar dice el mismo día. Es muy raro. O tiene que ser una persona muy consciente para acudir, porque, y los entiendo, porque sacar a un adulto mayor de su casa en este país es algo complejo. No, y si ese adulto mayor es un adulto mayor que todavía pues es funcional, de repente se cayó, pero es una persona que dice, no, yo no voy para el médico, yo estoy bien, ahí es un poco más complicado. ¿Cómo convencer a ese adulto mayor de que hay que ir en busca de atención médica para poder descartar? O sea, si se hacen las imágenes y no hay fractura, pues todo bien. Pero si hay una fractura, hay que tratar adecuadamente para evitar entonces que a largo plazo se presente una complicación mayor. Hay que educarlos a ellos mismos y concientizarlos de que una caída es algo peligroso y que siempre hay que descartar qué pasó. Y siempre les digo, usted no quiere estar encamado, ¿verdad que no? Los años que le quedan, usted quiere estar de pie, haciendo cosas, visitando a los nietos, yendo a la iglesia a chismear con las hermanas. Entonces, usted decía, por ejemplo, que hay casos en que un adulto mayor se cae, a la semana notan que no está comiendo igual. ¿Cuáles son esas señales de alerta que un familiar puede identificar y dice, no, espérate, hay que ir a buscar ayuda? En caso de no ir inmediatamente luego de la caída. Bueno, que el paciente empiece a presentar alteración de la marcha y eso te habla de que hubo una afectación en la articulación. O sea, no camina igual. No camina igual. Que el paciente no sea capaz de sentarse y pararse bien, que es uno de los signos que más te habla de que el paciente tiene estabilidad o equilibrio. Y por eso es uno de los ejercicios que nosotros recomendamos para fortalecer marcha y equilibrio, es sentarse y pararse varias veces, por lo menos 15 veces, sentarse y pararse, aunque lo haga despacio, a su ritmo, pero es un ejercicio que fortalece mucho el aparato locomotor y ayuda con la marcha y el equilibrio. Hay que someter a ese adulto mayor a algún tipo de terapia luego de tener una caída, porque usted decía que dentro de las causas de una caída o del riesgo está el haberse caído una primera vez en el adulto mayor. Y que muchas veces cuando ese adulto mayor se cae la primera vez, pues entonces se queda con ese temor de seguir realizando sus actividades con normalidad, de pararse o de caminar como lo hacía antes de esa primera caída. Entonces, ¿cómo trabajar todo ese proceso con ese adulto mayor para que pueda volver a sus actividades con normalidad, pero también cuidando de que pueda caerse una segunda vez? Como parte de la prevención, los adultos mayores deben hacer actividad física. Eso es algo con lo que nosotros peleamos a diario. No, porque tuvo un infarto. Con una evaluación cardiovascular apropiada, un adulto mayor puede hacer actividad
física. Claro, va a depender, ¿verdad?, de si tiene sus articulaciones bien y demás, pero incluso estando en silla de ruedas, el adulto mayor puede hacer actividad física. Digamos que ejercicios que puede hacer de manera, o sea, sentado. Entonces, en ese sentido, la prevención es lo más importante. El adulto mayor hay que evitar la debilidad muscular. Y la única forma de evitar la debilidad muscular es haciendo actividad física y comiendo de manera apropiada. Luego de que una persona mayor se cae, es importante, dentro de lo más breve posible, hacer una evaluación por fisioterapia y rehabilitación y empezar de inmediato. No dejar que el paciente tome miedo a la movilización. Y hacer lo que son las terapias ocupacionales, que le van a ir generando confianza al paciente y él mismo va a ir dejando de lado lo que es la debilidad muscular o de las articulaciones como tal. Claro, manejando siempre el dolor, porque si tú tienes dolor no vas a querer hacer actividad física. Normalmente lo que nosotros hacemos es que hacemos una ventana para cubrir el dolor un poquito antes de iniciar lo que son las terapias y que el paciente entonces no se torne rígido o doloroso al momento de realizarlas. Doctora, en algunos países que tienen, por supuesto, poblaciones de adultos mayores, mucho más que República Dominicana, se generan algunos servicios que le llaman servicios sociales, donde en esos servicios hay disposición para que el adulto mayor salga, se pase el día en esos lugares, haciendo diferentes actividades, incluyendo actividad física, actividades lúdicas, etcétera, y luego los retornan a la casa. Inclusive el mismo sistema le provee el tema de la movilidad. ¿Hay en República Dominicana algún espacio de esa naturaleza, sea este público o privado, que permita que si yo tengo un adulto mayor, yo pueda incluirlo en ese tipo de actividad diaria, que vayan, lo lleven, lo traigan, etcétera? Que yo conozca, hay uno aquí en el país que es Golden Age. Esa modalidad es, vamos a decir, que un centro de día donde la persona va a hacer actividades recreativas, actividades ocupacionales y actividad física y actividad social como tal. Es importantísimo para la persona mayor este tipo de actividad porque decíamos que salud, ¿verdad?, es física, mental, social, cultural y mucho se habla incluso de incluir la parte espiritual. Entonces nosotros los seres humanos somos integrales y asimismo la persona mayor debe tener servicios que sean productivos para ellos en todos los sentidos. Y la parte social, la verdad que es fundamental. Claro. Doctora, retomando el tema de que el adulto mayor debe realizar actividad física, vamos a orientar a quienes nos escuchan de qué tipo de actividad pueden realizar los adultos mayores, por qué tiempo y cuántos días a la semana, para que tengan esa información y si quizás tienen un adulto mayor en casa que no está realizando actividad física, luego de consultar con su geriatra o con su especialista de cabecera, pues entonces comenzar a instaurar ese nuevo hábito en la rutina del adulto mayor. Digamos que luego de esa evaluación cardiovascular que nosotros hablamos, debe incluirse una evaluación por rehabilitación y terapia física. Y digamos que ese adulto mayor, a grosso modo, porque cada caso es distinto, debería hacer actividad física todos los días, y me refiero a actividad física todos los días, a una rutina de ejercicio previamente establecida, en donde la mayoría de los ejercicios estén basados en mantener masa muscular y mejorar marcha y equilibrio. Como te decía anteriormente, uno de los ejercicios que más recomendamos es el hecho de pararse y sentarse de una silla en repeticiones seguidas por lo menos 15 veces y hacer esto por lo menos 30 minutos. Es una sentadilla en la silla, hacer Exacto. como le llaman en los gimnasios. Exacto. Una sentadilla, Sería pero una con su sentadilla silla. en silla. Más Exacto. alta, pero con la sillita exacto. ahí, para evitar complicaciones. Doctora, volvamos a retomar el tema de adaptar los espacios en casa cuando hay un adulto mayor como parte de esa prevención de caídas. Cosas que debo evitar tener en la sala quizás o en ese espacio en donde se desplaza el adulto mayor y volver a repetir el tema de la iluminación y demás.
Bueno, habíamos hablado de la iluminación, habíamos Ajá. hablado de los objetos que se constituyen en obstáculos para el adulto mayor. Ujú. Habíamos hablado de las superficies que son muy deslizantes, tratar de cubrirlas con alfombras antideslizantes. Habíamos hablado también de colocar barras en los lugares donde se deba, por ejemplo, en las escaleras, en los baños, en la misma habitación del paciente, si se requiere del mismo. Y también adecuar lo que son, si hay, por ejemplo, algún escalón dentro de la casa, algún espacio donde el paciente tenga que bajar o subir, agregar lo que son las rampas, y esto, si bien es cierto que estamos hablando del hogar, pero debería hacerse en todos los establecimientos, Sí, ¿verdad? claro. Tanto comerciales como de salud, tener estructuras que sean amigables para la persona mayor. Pero en ese sentido, tratar de evitar lo más que se pueda en la casa lo que son los objetos, obstáculos en el medio, sobre todo aquellos que sean deslizables, por ejemplo. Hablamos de algún mueble que sea corredizo, en donde quizás si el paciente adulto mayor va a apoyarse, puede deslizarse. Ese tipo de cosas hay que tener cuidado. La doctora Melody Cricket tiene su consulta privada en Grupo Médico CGE. Usted se puede comunicar al 849-621-6154 y también está en el Centro de Salud y Odontológico Monte de Sion en la zona oriental. Por allí usted puede ubicar a la doctora Melody Cricket para que haga esa evaluación preventiva de su adulto mayor. No espere a que aparezca una manifestación o una complicación de salud para ir en busca de ayuda. Doctora, al momento de la caída de un adulto mayor, medidas urgentes que debe tomar el familiar que se encuentre con ese adulto mayor o el cuidador para evitar lo que hablábamos hace un momento de esas complicaciones que pueden aparecer semanas después, a largo plazo o a corto plazo también. Bueno, yo creo que en el escenario de una caída, lo primero es que hay que establecer, ¿estoy ante una caída leve o es algo grave? ¿Cómo se establece eso? Buena Podemos pregunta. decir que si el paciente perdió la conciencia, eso me habla de que es algo grave y de algo que debe ser investigado. Ujú. Si veo deformidad de la articulación, si veo laceraciones o sangrado, o hematomas, eso me habla de que es una condición en la que yo voy a necesitar ayuda médica. Ujú. En ese caso, sobre todo, si usted ve que hay deformidad de una articulación que pudiera ser una fractura, no movilice usted al paciente. Espere que llegue alguien y le ayude. Espere ayuda médica sobre todo, porque movilizar una fractura es peligroso y puede empeorar al paciente. Si es algo leve, entonces lo primero es que hay que darle tiempo al paciente a que se adapte a lo que acaba de pasar, no lo pare de inmediato, dele su tiempo y cuando él se sienta seguro, entonces poco a poco lo puede levantar con apoyo seguro. En el caso de esas caídas leves, doctora, medidas a tomar también, porque ya ahí planteaba en caso de que se grave el asunto, que hay que tomar medidas urgentes. Pero en el caso de que sea leve, ¿qué medidas tomar en ese momento específico? Bueno, luego que usted ya paró al paciente, debe, Ujú. por así decirlo, revisarlo, porque aunque para usted sea leve, puede haber algún golpe interno y demás. Lo Ujú. ideal sería retirarle toda la ropa, revisarlo completo, decirle que haga algunos movimientos para ver si no tiene alguna microfractura. Y luego entonces mantenerse expectando y observando cualquier cambio o alteración, ya sea en la marcha, en el equilibrio y demás. Bueno, doctora, estamos llegando a los minutos finales del programa del día de hoy, tomando como referencia lo que usted decía de que el 90% de el éxito que puede tener, el seguimiento que se le da a un adulto mayor depende del cuidador. Nos gustaría que usted pudiera enviarle un mensaje a esos cuidadores que nos escuchan o a esos familiares que están cumpliendo con ese rol de cuidador del adulto mayor, de esas medidas a tomar para garantizar que ese adulto mayor se mantenga en perfecto estado de salud y evitar riesgos como el que hemos desarrollado en el programa del día de hoy, esos riesgos de caída que pueden terminar en fracturas importantes y de hecho que pueden poner en riesgo la vida del adulto mayor. Bueno, si pudiéramos dejar un mensaje final, les diría que hay que evitar la debilidad muscular en la persona mayor, así que hay que incentivar y motivar a hacer actividad física en vez de contenerlos, retenerlos o no dejarlos hacer actividad física.
todo lo que una persona mayor pueda hacer en cuanto a su actividad diaria, permítale que lo haga porque esto le va a generar esa disminución de la debilidad muscular. Siempre hacer supervisión y chequeo regular, tanto de sus patologías de base como de la medicación. Y por último, también procurar hacer lo que es la supervisión integral de todo lo que tiene que ver con el adulto mayor, desde que si está durmiendo, que si está evacuando, que si está orinando, que si se está hidratando, que si tiene o no tiene apetito. O sea, esas son cosas fundamentales que me van a generar a mí un cuidado integral de la persona mayor. Y también pues agregar que para esos adultos mayores que no tienen la posibilidad de poder desplazarse hasta un centro de salud en busca de atención, pues ya hay servicios de geriatría que le permiten a usted tener un especialista en casa que vaya y le haga esa evaluación a su paciente y que pueda entonces garantizar que ese paciente pues se le puedan dar ese seguimiento adecuado a sus condiciones de base y evitar entonces complicaciones. La doctora Melody Kretket ofrece ese tipo de servicios. Para nosotros, pues es un placer el poder contar con la colaboración de especialistas como usted, doctora, que tienen como ese compromiso con sus pacientes, ese compromiso de lo que usted mencionaba anteriormente, capacitar adecuadamente a ese familiar que está cuidando al adulto mayor y de esa forma garantizar salud para esta población en específico. Agradecidos, doctora, de tenerla en el programa del día de hoy. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ustedes también por el favor de su sintonía. Será hasta mañana, miércoles del corazón, cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica. Quédese en sintonía con Rumba 98.5 FM, porque ahí viene el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Cátedra.